Bienvenidos una vez más a otra entrega de este video donde explico el fenómeno de la reencarnación y donde estamos hablando de la resurrección como doctrina verdadera. Así que vamos a la pregunta más antigua de la humanidad. ¿Vivimos más de una vez? ¿Son los recuerdos infantiles evidencias de vidas anteriores que enseñan la restauración? Yo creo que hemos respondido bastante bien la pregunta número 3. Vamos a ver más al final todavía. Pero ahora vamos a ver las preguntas 1 y 2 de acuerdo con lo que la ciencia dice. Ahora, el doctor Ian Stevenson, que él nació en 1918 y murió en el 2007, fue un psiquiatra de la Universidad de Virginia, y fundó el DOPS, la División de Estudios Perceptuales, en el 67. Investigó más de 3,000 casos. O sea, estamos hablando de 40 años en el campo. Y es considerado el padre del tema, o sea, el padre de la reencarnación. Y bueno, él aplicó un método que se llama CORT, que significa investigación científica sobre casos de reencarnación. Cuando yo diga CORT, me refiero a investigación científica de casos de reencarnación. Bueno, las pruebas de Stevenson contemplaron marcas de nacimiento y defectos de nacimiento y lo realizaron de forma metódica y llevaron estadísticas y casos ilustrados. Luego Tucker tomó cargo de la División de Estudios Perceptuales y también continuó el trabajo en el 99. Cabe destacar que Harrelson paralelamente también estuvo investigando qué rasgos aplican o no explican las afirmaciones. Otros influyentes también fueron Parisha y Rawat, que diseñaron encuestas y control de fraudes, casos raros de tipo posesión en la década del 73. Y Mills tuvo una influencia de Stevenson, a quien conoció, y ella se obsesionó con el tema y después hizo una investigación de las primeras naciones, es decir, los indígenas en Canadá, y hizo una investigación acerca de reencarnación entre estos pueblos, donde hubo reglas de renacimiento que ella iba escribiendo y prácticas de reconocimiento de identidad. Ahora, obviamente, los estudios más científicos, estamos hablando que Stevenson y Tucker, realmente son los que se basaron en el método científico. Los demás hicieron una recopilación de datos estadísticos y análisis, pero realmente los de mayor reputación es el padre de esta rama y su sucesor, Tucker. Muy bien, ¿qué es el protocolo CORT? Bueno, número 1 es un reporte espontáneo. Algún niño de 2 a 5 años habla de una vida anterior sin preguntársele acerca de ella. Número 2, se documenta inmediatamente. El investigador registra declaraciones antes de verificar la identidad. Número 3, búsqueda de correspondencia. Se busca personas fallecidas que coincidan con los datos dados. Número 4, terceros confirman datos. Se controla contacto previo entre familias. Y número 5, se codifican más de 200 variables. Marca de nacimientos, fobias, comportamientos, tipo de muerte, distancias, afinidades, hobbies, todo entre las dos personas. Ahora, vamos a ver los números que impresionan. Más de 2,500 casos investigados. Estamos hablando que el 67% de los casos fueron resueltos. Es decir, no se encontraron una correlación real a lo que es el fenómeno de la reencarnación, según. No es eso, básicamente. Luego, hay 200 casos, hay 200 variables que tuvieron que tomarse en cuenta en cada uno de estos casos para considerarse resueltos o no resueltos. Y el 63% de estos 2,500 casos eran niños varones, lo cual me parece interesante. Del 50 al 70% de esos 2,500 casos eran muertes violentas en una vida anterior. Y el 35% tenía alguna marca de nacimiento. Ahora, Mills y otros argumentaron que el 0,2% de los niños de India sufren de este padecimiento. Estamos hablando que es menor al 1%. Un quinto de un 1% es un fenómeno pues mal representado. Realmente la gente piensa que le pasa a todo el mundo. Realmente no. Esto es un fenómeno muy aislado.
¿Dónde se han documentado más casos? Número uno, India. Es decir, tiene una prevalencia publicada muy grande. Sri Lanka es un cohorte de pruebas psicológicas de Haraldson, según el cohorte de Haraldson. Tailandia y Myanmar hay marcas experimentales documentadas. El Líbano, es decir, los rusos, alta tasa de creencia, eso influye. Y casos familiares. Turquía, replicaciones intergeneracionales también. Estados Unidos, Tucker, hay una serie de casos occidentales que él estudió. Reino Unido y Europa es donde hay casos familiares más comunes, es decir, dicen que, sí, el tatarabuelo se murió y ahora nació el niño con una marca. Brasil, hay investigación revisada por pares recientes. Nigeria y Canadá, que son los últimos. Ahora, con eso no te estoy convenciendo de que la reencarnación existe, pero te estoy enseñando el método científico que esos científicos llevaron, los encuentros o hallazgos que ellos tuvieron. Y quiero que prestes atención a lo que los datos van a arrojar al final, en lo que analizamos la parte de la ciencia. Aproximadamente del 0 a 2 años no hay recuerdos verbales, es decir, el niño no puede hablar. De 2 a 5 años es el pico de recuerdos. De 5 a 7 es un inicio del desvanecimiento. Y de 7 a 8 años la mayoría de los recuerdos se van. Más de 8 años, solo la minoría los retiene. Hay un intervalo promedio entre muerte y nacimiento, según por región. Por ejemplo, en la India, la gente que entre comillas reencarnó tardó 12 meses. Sri Lanka 16, Myanmar 21, Nigeria 34 y los Estados Unidos aproximadamente 141 meses. Estamos hablando de 10 años. Entonces, el correlato más importante es muerte violenta, es decir, es la causa número uno. De acuerdo con estadística, hay fobias que replican el modo de muerte. Es más del 35% de los casos con muerte violenta muestran fobias específicas. Hay una muerte prematura o joven, que es el segundo correlato más fuerte. Y el tercero es asuntos pendientes o proximidad geográfica. Y el 24% de los niños recrean escenas de su muerte en el juego. Marcas de nacimiento y defectos congénitos. Los datos. El 35% de DOBS incluyen marcas defectos, como lo platicábamos. En serie con registros médicos, 43 y 49, de 43 a 49 casos coincidieron con heridas documentadas del fallecido. Marcas experimentales se han encontrado, es decir, la marca del cadáver y la marca que aparece en el recién nacido parecen estar correlacionadas y hay 36 casos resueltos con intervalos de menor de 9 meses relacionados con marcas. Es decir, esos casos están interesantes porque todavía no han pasado los 9 meses de la gestación y según ya parece que alguien reencarnó. En los datos, ¿no? ¿Cuál es la hipótesis? La madre, la familia o el campo emocional alrededor del embarazo quedó impactado por una muerte o herida específica. Ese shock prenatal produjo una alteración del desarrollo fetal que se manifestó como marca. Esto podría ser cuando la madre conocía a la persona muerta, la muerte ocurrió durante el embarazo, la madre tuvo sueños intensos del muerto, la madre vio el cadáver, la familia esperaba o creía que el difunto volvería. La marca aparece en una zona simbólicamente conectada con esa muerte. Esta teoría alternativa responde por qué puede haber marcas de nacimiento que se correlacionan con gente que ha padecido muertes violentas. Hay una más también, la vamos a ver hasta el final. Y bueno, la implicación científica dice que la correlación entre heridas fatales documentadas y marcas en el recién nacido genera hipótesis verificables que van más allá de lo anecdótico. O sea, hay una correlación. Ok. Vamos a la síntesis. ¿Son solo niños con fantasías vividas? ¿Tú qué piensas? Los datos dicen que no. Este fenómeno, es decir, lo que le llaman reencarnación, no es solamente inventos. Deme un segundo. Este fenómeno aplica a menos del 1%.
Hay pruebas de sugestionabilidad. Es decir, eh, hay muchos de estos casos que tuvieron que ser vetados y descartados porque había gente que se sugestionaba, porque era la creencia popular. Estamos hablando de Sri Lanka, del Líbano, de la India, gente que ha sido enseñada a esto desde que son niños. O sea, realmente es difícil poder examinar este fenómeno cuando tienes un sistema de creencias donde se enseña activamente esto. Otra cosa importante es que las estadísticas se correlacionan, que los lugares donde más creen en reencarnación es donde más ocurre. Está interesante, ¿no? Bueno, pero sí es cierto que hay varios, por ejemplo, en los Estados Unidos y Europa, donde han pasado los niños perfiles o pruebas de alta fantasía, es decir, donde se verificó que no se lo estuvieran imaginando. Ahora, hay otras cosas que pasan que son raras, por ejemplo, tiene una memoria verbal y cognitiva que podría demostrar que no son meramente imaginaciones, por ejemplo, la xenoglosia, que es que vengas hablando otro idioma que no es el tuyo. Y bueno, hay algunos otros factores más que nos ayudan a llegar a la conclusión que esto puede que no sean fantasías vividas. El fenómeno parece que existe, pero nada más es el 1%. El 1% de toda la población o menos está padeciendo de esto. Eso es importante que lo repita porque la gente cree que la norma es la reencarnación. Es una doctrina falsa. La reencarnación no existe. Y si existiera, te ofrezco 4 teorías. Pero el 99%, o sea, todos pasamos por un proceso de venir de la presencia de Dios, tomamos un cuerpo, somos probados y entonces resucitamos. Y nos presentamos ante el tribunal de Dios para ser juzgados. Pero parece que hay un fenómeno que no estamos notando. Vamos a verlo. Esa es la siguiente diapositiva, teoría A, B, C y D. Muy bien, el resumen. La ciencia no ha probado. Es decir, no hay pruebas directas de reencarnación. Los datos son sugerentes, no concluyentes. Stevenson nunca afirmó haber probado la reencarnación, tampoco Tucker. La xenoglosia es controvertida. Lingüistas han publicado críticas cuestionando la calidad de los registros del idioma desconocido que los niños o jóvenes hablan, según dice porque fueron reencarnados. Hay un sesgo de publicación y cultural. Los reportes aumentan donde la cultura acepta la reencarnación, lo hemos hablado, dificultando separar expectativas de evidencia. Número 5. Hay hipnosis de vidas pasadas en algunos reportes, cosa que Stevenson y que Tucker se aseguraron de que no hubiera. El DOPS, el Departamento de Percepción, déjame ver el nombre, se me fue. La División de Estudios Perceptuales, explícitamente rechaza la regresión hipnótica como metodología válida. No forma parte de la base de datos. Es decir, todos los testimonios de a mí me hicieron una regresión para poder ver vidas pasadas. Y fíjate que yo fui un atlante cuando estaba jovenciano. No va por ahí. No va por ahí. Es inaceptable esa fuente de datos. ¿Qué podría estar pasando para explicar el 1%? ¿No? Hasta aquí lo que vamos a ver. Gracias por estar conmigo. Nos vemos hasta la próxima. Soy la voz de Amonestación.